Bien, vamos a sumergirnos hoy en un tema que, seamos sinceras, nos asusta a casi todos. Las convulsiones. Tenemos una imagen mental muy potente, muy de película, pero que está llena de lagunas y, sobre todo, de mitos. Para aclararlo todo, vamos a analizar un texto muy directo que se basa en las explicaciones de la neuróloga Marcia Rodríguez. Nuestra misión hoy es bastante simple, pero creo que crucial. Vamos a desarmar ese miedo pieza por pieza y vamos a sustituirlo por conocimiento práctico, entender qué es, por qué ocurre y, lo más importante, qué hacer y, casi más importante, qué no hacer si presenciamos una. Totalmente. Y ese es el enfoque correcto. La calma solo puede nacer del conocimiento. Muchísimas de las intervenciones que vemos, ya sabes, bien intencionadas, se basan en información incorrecta. Y esa información, en el peor de los casos, puede llegar a ser muy peligrosa. Este texto es una guía excelente, de verdad, para separar el pánico de la prudencia. Y sobre todo, la realidad médica de la ficción. Perfecto, pues empecemos por el principio. A ver, el texto describe la crisis convulsiva de una forma muy visual. No se queda solo en los temblores. Menciona un inicio súbito, la pérdida de consciencia, y luego da detalles muy específicos como la cianosis labial, o sea que los labios se ponen azulados, o la rigidez de los músculos de la mandíbula. Esto ya de entrada me rompe el primer esquema. ¿Por qué esos síntomas tan concretos? ¿Qué nos están diciendo sobre lo que pasa dentro? Pues nos lo están diciendo todo. Son las pistas visibles de lo que la neuróloga define como una tormenta eléctrica en el cerebro. Y no es un caos aleatorio, ¿eh? Es una sobrecarga que sigue un patrón. La cianosis, ese tono azulado en los labios, es una señal de alarma. Nos indica que la respiración se ha visto comprometida o alterada por un momento por esa descarga neuronal tan masiva. Los músculos respiratorios también se ven afectados. O sea, no es tanto que la persona deje de respirar, sino que el control automático de la respiración se interrumpe por esa tormenta. Exactamente. Y la rigidez de la mandíbula es otro ejemplo perfecto. Es una contracción muscular tan potente, producto de esas señales eléctricas descontroladas, que intentar abrirle la boca a la persona sería, primero, imposible, y segundo, muy dañino. Cada síntoma externo es como un eco de esa actividad cerebral anómala. Por eso, entenderlos nos ayuda a pasar del miedo a la observación informada. Vale, eso aclara muchísimo. La convulsión no es solo temblar, es una sobrecarga total del sistema. Pero a ver, aquí viene la parte que para mí ha sido la más reveladora del texto. Se suele asociar convulsión directamente con epilepsia, como si fueran sinónimos. Pero el artículo dice que no, que la epilepsia es solo una de las posibles causas. Y es probablemente el mito más extendido, y el que más estigma genera además. La epilepsia es una condición neurológica que predispone a tener convulsiones de forma recurrente. Pero una convulsión es un evento, un síntoma. Es un poco como la fiebre. Tener fiebre no significa que tengas una infección crónica, solo que tu cuerpo está reaccionando a algo. Claro. Y es que las otras causas que menciona el texto me han dejado pensando. Habla de hiponatremia, que es tener el sodio bajo en sangre, o hipoglucemia, la clásica bajada de azúcar. Pero luego añade cosas que parecen mucho más cotidianas. Estrés intenso, ejercicio físico forzado, incluso la falta de sueño. Espera, ¿me estás diciendo que no dormir lo suficiente o pasar por un pico de estrés muy fuerte podría en teoría provocar algo tan físico y violento? Suena desproporcionado. ¿Cómo se produce ese salto? Es una pregunta excelente porque va al núcleo de cómo funciona nuestro cerebro. Pensemos en el cerebro como un sistema eléctrico de altísima precisión, un sistema que necesita un equilibrio perfecto para funcionar. El sodio, el azúcar, el oxígeno, el descanso, son los componentes que mantienen ese equilibrio. Lo que en ciencia se llama homeostasis. Cuando uno de esos componentes falla de forma drástica, pues una deshidratación severa que altera el sodio, una noche sin dormir que agota los neurotransmisores, un estrés brutal. Bueno, el sistema puede sobrecargarse. La convulsión es, en esencia, el resultado de esa sobrecarga. Es como si el cerebro pulsara un botón de emergencia, un reinicio forzoso y caótico. Entendido. O sea que no es el estrés en sí, sino el desequilibrio bioquímico que ese estrés o esa falta de sueño provocan en el cuerpo, lo que puede llevar al límite al cerebro. Exactamente. Y esto nos lleva a una conclusión importantísima que subraya la neuróloga en el texto.
Una persona puede sufrir una crisis por una de estas causas. Se corrige el desequilibrio, se rehidrata, come algo, descansa, y es muy posible que no vuelva a tener una convulsión en su vida. Ah, Esto rompe por completo con esa idea de que una única convulsión es un diagnóstico para siempre. Libera de un peso enorme. claro, cambia la perspectiva por completo. Y si las causas son tan variadas, desde la falta de sueño hasta esa bajada de azúcar, supongo que la forma en que se manifiestan también lo es. No será siempre la misma escena dramática que vemos en la tele, ¿verdad? En absoluto. Y esa variedad es fundamental para el diagnóstico. El texto menciona 3 tipos principales que ilustran muy bien este punto. Por un lado están las crisis focales y por otro las generalizadas. Vale, ¿y cuál es la diferencia en términos sencillos? Pues mira, piensa en el cerebro como si fuera el sistema eléctrico de una casa. Una crisis focal es como si se fundieran los plomos de una sola habitación. La tormenta eléctrica está contenida en un área pequeña del cerebro, y por eso los síntomas solo afectan a una parte del cuerpo. Quizás un brazo que tiembla sin control o una sensación extraña. Pero la persona puede permanecer consciente. Entendido. Un cortocircuito localizado. Justo. En cambio, una crisis generalizada es como una subida de tensión que afecta a toda la casa a la vez. La descarga eléctrica involucra a ambos hemisferios cerebrales desde el principio. Y por eso se pierde la conciencia y los movimientos afectan a todo el cuerpo. Es el apagón completo. Y ve a la persona como alguien que de repente se queda parada, con la mirada perdida durante unos segundos y luego continúa como si nada. Es tan diferente de la imagen violenta que tenemos. Me hace pensar en cuántas veces habré visto a alguien quedarse en blanco y simplemente pensado que estaba distraído. Es increíble que pudiera ser algo neurológico. Es una reflexión muy importante. Las crisis de ausencia son también un tipo de crisis generalizada. Es un apagón muy breve, sí, pero sin los movimientos convulsivos. Son más comunes en niños y, como bien dices, a menudo pasan desapercibidas o se confunden con falta de atención. Reconocer esta diversidad es clave, no solo para la persona y su entorno, sino para los médicos, porque el origen y el tratamiento de un cortocircuito local no son los mismos que los de una subida de tensión general. Entendido. Y esa variedad, sobre todo las más sutiles como la de ausencia, hace que sea aún más importante saber cómo reaccionar, porque podríamos no darnos cuenta de lo que está pasando. Y eso nos lleva directamente a la parte más práctica y, creo yo, la más valiosa de este análisis, la guía de actuación. ¿Qué hacemos si vemos a alguien teniendo una crisis convulsiva, de las más aparatosas? Aquí, el texto es increíblemente claro y se puede resumir en una idea principal. Tu objetivo no es parar la crisis, sino proteger a la persona mientras esta pasa. La primera acción es la más sencilla y lógica: despejar el entorno, apartar sillas, mesas, cualquier objeto con el que pueda golpearse. Y si es posible, colocar algo blando bajo su cabeza, como una chaqueta doblada, para amortiguar los golpes contra el suelo. Son acciones de protección, no de intervención. Y esto me lleva a los grandes no que remarca el artículo. El primero es contundente: no sujetar a la persona. Nuestro instinto podría ser el de intentar inmovilizarla para que deje de temblar, pero el texto dice que es un error grave. Es un error gravísimo, y es fundamental entender por qué. Durante una convulsión, las contracciones musculares son extremadamente fuertes, mucho más de lo que podríamos generar voluntariamente. Intentar sujetar a alguien en ese estado es como intentar parar las aspas de un ventilador en marcha con las manos. No vas a detener el motor, y lo más seguro es que provoques una lesión, ya sea un desgarro muscular o incluso una fractura, a la persona que intentas ayudar. Hay que dejar que el cuerpo se mueva. Y luego viene el mito por excelencia, el que hemos visto 1000 veces: meter algo en la boca para que no se trague la lengua. El texto es tajante: nunca. Ni los dedos, ni una cartera, nada. Este es, sin duda, el punto más crítico. Y hay que desterrarlo para siempre por 2 razones científicas muy simples. Primero, es anatómicamente imposible tragarse la lengua. La lengua está anclada a la base de la boca por el frenillo. No se puede ir a ninguna parte. Lo que sí puede ocurrir es que, por la pérdida de tono muscular, la lengua caiga hacia atrás y obstruye la vía aérea. Pero no que se la trague. Vale, eso ya es un alivio saberlo. ¿Y la segunda razón? La segunda es que al introducir un objeto en la boca de alguien que está teniendo contracciones masivas en la mandíbula, las consecuencias pueden ser catastróficas. Puedes romperle los dientes, causarle lesiones graves en la mandíbula o, peor aún, provocar que un trozo de ese objeto se desprenda y le cause una asfixia. Por no hablar de las lesiones que puede sufrir la persona que mete los dedos.
El riesgo es altísimo y el beneficio es nulo. Entonces, nuestro papel es mucho más pasivo y observador de lo que pensábamos. Proteger el entorno y nada más. Exacto. El texto nos cambia el rol, de interventor a gestor de seguridad, y añade una tarea crucial más a ese rol de observador: controlar el tiempo, poner en marcha el cronómetro del móvil en cuanto empieza la crisis. Como veremos, ese dato es vital. Se trata de gestionar el entorno, no de controlar el cuerpo de la persona. Perfecto. Y esa mención al tiempo nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Estamos protegiendo a la persona, estamos cronometrando, pero ¿cuándo deja de ser algo pasajero y se convierte en una emergencia médica? ¿Cuándo hay que llamar a una ambulancia? Aquí el texto nos da una regla de oro, un umbral clínico que se usa en todo el mundo. La regla de los 5 minutos. Si una convulsión dura más de 5 minutos, se considera una emergencia y hay que llamar a los servicios de urgencia inmediatamente. ¿Por qué 5 minutos? ¿Qué pasa en el cerebro a partir de ese momento? Bueno, una convulsión es un evento de un gasto energético brutal para el cerebro. Durante esa tormenta eléctrica, el consumo de oxígeno y glucosa se dispara. Si la crisis se prolonga más allá de esos 5 minutos, lo que se conoce como status epilepticus, el cerebro empieza a correr el riesgo de no recibir el oxígeno que necesita, y eso puede provocar daños neuronales. Por eso ese umbral es tan importante. También hay que llamar si, al terminar una crisis, empieza otra sin que la persona recupere la conciencia, o si se ha lesionado en la caída. Entendido. La duración es la clave. Sin embargo, el texto también ofrece un contrapunto tranquilizador, diciendo que no todas las crisis son malignas. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere al contexto que hablábamos antes. Una crisis provocada por un trastorno pasajero, la neuróloga menciona una fiebre muy alta en un niño, o esa hipoglucemia de la que hablábamos, no se considera maligna en el sentido de que no implica un problema neurológico crónico. Una vez que tratas la causa de raíz, bajas la fiebre, administras glucosa, la convulsión desaparece y no tiene por qué volver. La peligrosidad real viene determinada por la duración y por la ausencia de una causa externa y corregible que sea evidente. El contexto, una vez más, lo es todo. Me parece un matiz fundamental para no caer en el pánico y para poder dar información útil a los servicios de emergencia si tenemos que llamar. No es lo mismo decir alguien está convulsionando, que es una persona con diabetes, no ha comido y lleva convulsionando 6 minutos. Has dado en el clavo. Esa segunda descripción le da al equipo médico una información valiosísima para actuar en cuanto lleguen. Haciendo un resumen de todo el viaje, creo que hemos desmontado unas cuantas ideas preconcebidas. Hemos pasado de la imagen del temblor a entenderlo como una tormenta eléctrica con síntomas muy concretos. Hemos descubierto que las causas pueden ser tan variadas como una falta de sueño y, lo más importante, tenemos un protocolo de actuación que se basa más en lo que no hay que hacer que en lo que hay que hacer. Es un cambio de mentalidad total. Se trata de pasar de la intervención, a menudo torpe y peligrosa, a la protección y la observación informada. El mensaje central que nos deja el texto es que una convulsión es un evento neurológico que, aunque muy aparatoso, tiene causas identificables y unas pautas de ayuda muy claras. Entender esto nos convierte en un elemento de seguridad para la persona que sufre la crisis, en lugar de ser un riesgo añadido por culpa de los mitos y la desinformación. Totalmente. Y me quedo con una última reflexión que se desprende de todo esto. El texto pone mucho énfasis en los desencadenantes físicos que no son epilepsia. Las alteraciones metabólicas, el estrés extremo, la privación de sueño, el esfuerzo físico llevado al límite. Y esto nos deja una pregunta en el aire, casi filosófica. En nuestro mundo moderno, con esta cultura de la productividad, del dormir es de cobardes y del estrés cronificado, ¿hasta qué punto estamos, sin ser conscientes de ello, forzando nuestros sistemas neurológicos y acercándolos a ese límite, a ese punto de quiebre? Ahí queda la reflexión.